that you might just say, oh God, I love the way you loiter, let's get busy. But it's not gonna happen, so I just get my coat and go. Oh well, I hate to seem so tragically dizzy, but you're so pretty, yeah, you got me magnetized. You're so pretty, I can't find my way outside. And I could drink your tea for hours, just watching the milk go sour, hoping that you might just spike my drinks today. But you're not that kind of girl, and I'm living in a different world. Oh, well, I think it's time to me to tell you straight that you're so pretty, yeah, you get me every time. Yeah, you're so pretty, I can't find my way outside. Okay, goodbye, goodbye. Hello, hello. Goodbye, goodbye. You got me so magnetized. You know that I could hang round here for days, hoping that you might just say, oh God, I love the way you loiter, let's get busy. Oh, you're so pretty, yeah, you get me every time. Yeah, you're so pretty, I can't find my way outside. Okay, goodbye, goodbye. Hello, hello. Goodbye, goodbye. You got me so magnetized. You got me so magnetized. A mí particularmente, por haberme dado la oportunidad de poder llamar a tres muy buenos amigos 5 años después, Universidad y Medios de Comunicación. En realidad nosotros vamos a intentar retrotraernos un poquito más, ¿no?, a la época en la que ellos precisamente empezaron sus labores radiofónicas, que fue en los años 70. En el caso de José Luis Agudo empezó su labor aquí, pero pronto es de los que tiene que emigrar de Cuenca, o de los que él quiere emigrar de Cuenca, como tantas gentes de otras profesiones, pero en este caso él era de la radio, y empezó un periplo. Él va a ser el primero que va a intervenir. Bueno, José Luis, después de Cuenca, se marcha de jefe de informativos a Radio Nacional de España, ya Radio Nacional al País Vasco, a Bilbao en concreto, y luego fue director de Radio Nacional de España en La Coruña y en Valencia. Y encima fue su penúltimo trabajo en Radio Nacional, fue director de emisoras territoriales, de todas las emisoras territoriales de Radio Nacional de España, y por último, jefe de los servicios de documentación de Radio Nacional de España, en donde le llegó el link de cómo lo vamos a hacer. Ellos van a tener una primera intervención desde tres lugares profesionales diferentes. En el caso de José Luis Agudo, más desde el lado del gestor, del director de emisoras. En el caso de José Ángel, de redactor, y en el caso de José Luis Muñoz, del de conductor, director, realizador de programas. La radio local nació
local, por motivos en principio técnicos. La potencia de emisión era tan escasa que solo se podía escuchar en un radio de acción de varios kilómetros a la redonda. Después, al aumentar la potencia, se pasó a provincial, luego el avance imparable de la técnica trajo la programación regional y nacional. Al inicio de la radio en los años 20 y 30, las emisoras españolas en funcionamiento eran privadas, propiciadas por empresarios. Esa radio cumplía un gran cometido, desde informar de lo más próximo a interactuar con los discos dedicados, las campañas benéficas de Navidad, los partes de socorro, los concursos, y a preservar el folclore o hablar de las experiencias cotidianas, de sus preocupaciones y de sus problemas, de su patrimonio artístico, cultural y de su memoria histórica. Pero la inclusión y la profesionalidad de sus trabajadores desaparecieron. En 1960, Radio Nacional de España nombra corresponsales en todas las provincias del país y 3 años después empiezan a radiarse los boletines informativos de hora en hora, nacional e internacional. Todas las emisoras de España, tanto públicas como privadas, conectaban con Radio Nacional de España, única que podía ofrecer estos servicios. Esta situación de conexión obligatoria se mantuvo hasta octubre de 1977. Estos informativos eran conocidos como el parte, por lo del parte de guerra anterior, y se emitían uno al mediodía y otro por la noche. Escucharlo en los hogares españoles era todo un rito, con las familias alrededor de la mesa mientras se comía o cenaba, y el gran receptor emitiendo las noticias de España y del resto del mundo, o del extranjero, como se decía entonces. Pero pronto se incorporó a la plantilla de Radio Nacional de España, desde el primer momento como colaborador, como redactor, y siempre ya como redactor, llegando incluso a ser redactor jefe, lo que no sé en qué periodo de años, ¿no? Sí, los 80. Y también desde Radio Nacional era la persona, la voz que emitía las crónicas para Radio 3, también en épocas para Radio Exterior de España. Bueno, él es escritor además, con un buen puñado de libros, tanto de cuentos como de poesía a sus espaldas. Bueno, desde su posición de redactor, él nos va a hacer también un panorama general de lo que era fundamentalmente la información, los informativos en una radio de provincias como la de aquí. En general, yo voy a hablar probablemente desde un punto de vista mucho más personal y subjetivo. Sobre todo José Luis y yo, Muñoz y yo, supongo que vamos a hablar sobre todo como nuestra experiencia como currantes en los medios en Radio Nacional de España en Cuenca, de que no acabaré nunca el libro de la historia de la radio. Os voy a leer el primer párrafo del libro. Después de una bellísima cita de Manuel Vázquez Montalbán, que dice: si me extirpaban la radio, me extirpaban la memoria, el libro algún día probablemente comience así. Durante más o menos medio siglo, Radio Nacional de España estuvo más que presente en la ciudad de Cuenca. Incluso en determinados momentos llegó a formar parte tan intensa de ella que podría hablarse de cómo, en cierta y no precisamente pequeña medida, habría llegado casi hasta confundirse con ella, no solo en cuanto a su testigo y reflejo, desde luego, sino también en alto grado como un factor coactuante de una acontecimiento. ¿Y qué significaba esa apertura? Pues significaba, lo primero, que íbamos a ampliar nuestra atención informativa a temas que antes una emisora como la nuestra no había tocado. Nuestra emisora, como veía, desde luego, muy ligada al propio acontecer, sobre todo de la ciudad, pero también de toda la provincia, aunque técnicamente no acabara de llegar a todo el territorio provincial, pues había cubierto desde siempre eso que decía José Luis: actos oficiales, fiestas, los accidentes, los sucesos y lo que podríamos llamar la información municipal, que era un campo casi el único, aparte, pues no lo sé, a lo mejor la Radio Nacional de España a La Rioja, y luego a la vuelta fue el último director antes del ERE de Radio Nacional de España en Cuenca. Pero en realidad toda su trayectoria, pues de 40 largos años en radio, es una labor fundamentalmente ligada y esencialmente ligada al mundo de los programas.
Probablemente en aquella radio provincial el que más sabía de música era él. Pero además es que él ha hecho programas que se emitieron por toda la cadena de Radio Nacional de España, de ámbito nacional, como fue el de Quijote, que es el programa que probablemente de ámbito nacional, hecho desde acá, más proyección tuvo y que fue premiado en varias ocasiones. Pero bueno, su conocimiento de la radio desde dentro, desde el mundo del estudio, de quien, además de que nos ha traído de regalo alguna pequeña joya, ¿no? Como es el guión, la carpeta de programa de un programa de aquellos que duraban pues buena parte de la mañana, en el que curiosamente lo que era... Bueno, yo entro en Radio Nacional, en esta bendita casa de Cuenca, en 1969, en el 69. Y entro, como decían los americanos, por abajo, por la puerta más bajita de la emisora, por ejemplo. Entonces entro en emisiones y en programas, y estoy siempre toda mi vida compartiendo mis ilusiones y mis ansias de hacer radio desde el departamento de emisiones y el de programas. ¿El de emisiones qué es? Pues manejo de aparatos, control de aparatos. Llamamos el control porque dominábamos desde la voz humana hasta la realización con las músicas, los discos, efectos sonoros, y con eso hacíamos el programa que llegaba siempre a la casa, a través del aparato. Y en programas, bueno, programas últimamente de los años 80-70 llamábamos creativos, llamábamos pomposamente los creativos, porque teníamos que llenar un espacio de X minutos de la mejor manera posible. Castilla-La Mancha, grabando folclore, grabando bandas de música, grabando corales. Yo soy un apasionado del folclore, entonces cuando terminé la carrera de coreografía pura, en la Autónoma, y porque yo hice así más famoso, ese fue muy premiado, pero el que más famoso, o la gente que más recuerda como tal, es En un lugar de la Mancha. Ese programa, hablé con Pedro cuando se me ocurrió, pues como ha dicho Pedro también, se emitió en Radio Nacional de España, a nivel nacional, los sábados por la tarde, de 4